Sí. ¿No lo usan? Hay varios. Hay varios, yo me hice un... Me encanta eso. ¡Bien! No, lo hacía por la- ¡Ahora sí! Libertad. Libertad. Esto también es una distinción que a mí me ha servido mucho, la verdad. En algunas discusiones siento que por ahí se viene bien. Sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de sistemas políticos o de cómo un país es. Hay dos tipos de entender la libertad, que los dos son válidos, digamos, ¿no? Pero que vale la pena distinguirlos. En el sentido negativo, es libertad de. Yo soy libre de interferencias externas. Es decir, mientras no haya una interferencia externa, yo soy libre. Libertad de interferencia externa. Esto es, yo creo, la forma más original que tenemos la libertad, ¿no? Mientras nadie me diga que no puedo hacer algo, mientras nadie me amarre o me encierre, yo soy libre. Pero hay otro concepto de libertad que es libertad positiva, es un concepto positivo de la libertad, es libertad a través de una estructura, no de la estructura, sino solo a través de una estructura, a través de algo, es que puedo llegar a ser realmente libre. Por ejemplo, cuando estábamos con la libertad negativa, alguien podría decir, bueno, en realidad uno es mucho más libre en Etiopía, en un pueblo de Etiopía donde no hay ni semáforos, ni policías, ni nada, que en la ciudad más avanzada, digamos, ¿no? Porque ahí tienes este reglamento, este reglamento, este reglamento, este reglamento. Pero hay cosas que puedes hacer en la ciudad muy avanzada, como por ejemplo, pues tener seguridad, sentarte y pagar una cosa, poder llegar a tu destino sin que no sé qué, que eres libre a través de las estructuras, no de las estructuras, sino a través de ellas. En general... Un vehículo de libertad. El trabajo, sí, por ejemplo, ciertas leyes o cierta arquitectura te permite una cierta libertad. Yo, por ejemplo, a ver, ¿cuál iba a decir? Se me fue un poquito. Sí, esto es muy, por ejemplo, capitalismo y socialismo. Ajá. Capitalismo era más, mientras no me pongas impuestos, no me pongas esto, no me pongas esto, soy más libre. Claro. Y en cambio, los socialistas dicen, no, eres libre cuando estás en una sociedad igualitaria, con que puedes hablar con todos, que puedes amar, que puedes no sé qué. Es como dos conceptos distintos de libertad. Pero a la vez se vuelven radicales. Que esto es lo que, digamos, porque, por ejemplo, vayamos a algo más abstracto. Porque es extremo, decís, por eso se vuelve radical. No, porque él lo planteaba a nivel político, a nivel social, pero supongamos que de repente lo ves desde una perspectiva individual, ¿no? O de pareja, por ejemplo. Una pareja, al hacer un acuerdo, oye, nosotros podemos hacer esto, entonces a través del acuerdo estás siendo más libre de hacer cosas. Que sin el acuerdo no eras libre, tal vez. Claro, no hay posesión. No hay posesión o no hay esto. A menos que aquí sea, bueno, libertad de la pareja total. Pero entonces pierdes cosas en la libertad total, ¿no? Porque no hay construcción. No hay construcción, no hay cuidado. Entonces, bueno, tú puedes ser, somos totalmente libres. Bueno, pues entonces cada quien hace lo que quiere y no sabemos si nos seguimos o no. Yo no sé si la otra persona está con otra persona o no, en fin. Quiero decir, es darse cuenta que con ciertos acuerdos, con ciertas leyes, ganas libertad también. No pierdes al limitarte. Hay límites que liberan. Al igual que unas
paredes, que son límites, permiten subir al segundo piso, claro. permiten seguir al segundo piso, o refugiarte, o estar tranquilo. De esa misma manera hay límites y reglas que liberan. Esas son las que nos gusta encontrar, digamos. Claro, porque en definitiva, o sea, decir, bueno, justamente no decir en las teorías de verdad, ¿no? Es decir, pragmatismo logra que uno pueda ser consecuente, básicamente. ¿No? Es decir, que, digamos, yo pueda de alguna manera establecer este principio que es la libertad, ¿no? Es decir, en la medida que se desarrolle con comunicación, con respeto, con confianza, ¿no? Claro, entonces Que ese sería haya el a través. interacción, claro, que haya interacción. Claro, pero justamente, o sea, es decir, Por eso pero, el límite es claro, positivo. pero si lo ves desde esta perspectiva, por lo menos esto es lo que a mí me pasa, yo veo como el concepto como si fuese una moneda de dos caras, ¿no? Donde de repente, o sea, es decir, la interferencia externa me requiere, digamos, justamente de elaborar, delimitar, ¿no? Es decir, el mundo interno, ¿no? Es decir, para que de ahí, a través de esta comunicación interna, yo pueda desarrollar una comunicación externa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, si nos vamos a algo muy del orden psicológico, no, si nos vamos a algo del orden psicológico, o establecemos dos individuos, como es el caso de una pareja, ¿no? Pero yo prefiero quedarme con el ser, ¿no? Con el individuo, ¿no? Es decir, para mí, o sea, es decir, la libertad es un principio básico, ¿no? Es decir, esto es lo que yo siento, si estoy hablando desde mi punto de vista. Entonces, desde ese principio básico, digamos, la sinergia que hay entre lo negativo y positivo es lo que genera el equilibrio de ese principio. Es así como desde mi punto de vista, ese principio nutre mi filosofía de vida, mi ética, ¿no? Sí, sí, yo también creo que ambos son necesarios, porque si te vas, me encanta la positiva, claro, esta está buenísima, a través de, pero hay muchas cosas que simplemente es, no, hasta aquí, yo necesito mi esfera, mis derechos, nada, no me importa. Los dos son necesarios. Juan. Por como me perdí los primeros, como el primer concepto de la negativa, pero un poco se habló de las dos. La libertad, por como está planteado ahí, puede estar relacionado también al otro directamente, o sea, que precisamos de un otro para poder formular una libertad. ¿Ves? Por eso en el caso de positiva, sí. Por ejemplo, si no tengo al otro, no soy libre de amar a una persona. Solo, que sería la libertad negativa, es un poco el extremo de libertad es yo solito y nadie me afecta, nadie me impide nada, yo aquí estoy, etcétera, ¿no? Pero Si tú lo no veo así. vives solo. ¿Eh? Tú no vives solo. No vives solo, pero entonces alguien que solo cree en la libertad positiva diría, bueno, tengo que sacrificar un poco de libertad para poder entendernos. Está bien, así es un poco nuestra intuición. Sacrifico libertad porque mi libertad acaba donde empieza la del otro. Claro. Pero eso es como bueno, ya ni modo, tenemos que sacrificar libertad. No. Y no darnos cuenta que gano también muchas cosas al limitarme. Claro. Gano poder hacer cosas. Gano... te puedes expandir en otras direcciones que no podría si solo me importa la libertad negativa. Por eso puse el ejemplo, por eso salí de lo que es pareja o sociedad, y me fui al individuo. Eso explicaba el tema del principio de libertad. ¿Entendés? Como para que, o sea, decir, a través de esa libertad negativa, en donde a lo mejor estoy introspectándome en sí mismo, pero de repente ahí aprendo mucho de mis límites, de qué es lo que me pasa, me conozco, ¿no? Y entiendo que necesito ese refugio, ¿no? Y entiendo que necesito ese refugio. Entonces,
ahí me voy a la positiva, porque entonces me doy cuenta de que a través de todo eso, de todo ese proceso que he vivido con la negativa, digamos, puedo justamente, o sea, si reconocer a un otro, respetar a un otro, permitir justamente ese intercambio, esa sinergia, ¿no? Entonces ahí es como que yo logro ese equilibrio, esto que, digamos, se decía, en donde termina mi libertad, empieza la del otro, ¿no? Pero sí que es importante, para mí es como, para mí fue básico ir es decir, verlo desde la perspectiva del individuo, porque si no, estoy muy afuera, ¿no? Es decir, es como si de repente, o sea, no todo quedara como en un concepto muy abstracto, ¿no? Es decir, y realmente, o sea, como decía antes, ¿no? Es decir, a veces el experimentarlo, el sentirlo, ¿no? Es decir, esto que te trae la intuición, ¿no? Es decir, es como necesario, ¿no? Necesario justamente. Pero, o sea, hasta ahora, dentro de todo, o sea, para mí todo lo que has dicho, es decir, yo lo uso todo, ¿no? Es decir, es como... Es que ese es el chip. Muchas veces la filosofía hace esto, que simplemente cosas que tú ya llevas haciendo, que ya las tienes integradas, pero te las nombra. Claro. Y eso te permite entonces jugar un poquito más con ellas. Hacer cosas, sobre todo, ¿no? No, había contestado, ¿no? La libertad como también tiene sus límites, ¿no? Porque Sin duda. está Sin duda, sin totalmente duda. limitada. Ya en la sociedad tienes que limitar la libertad. Sí. Pero esos límites, si los haces de la mejor manera, digamos, a lo mejor habilitan otras libertades. Sí. Y de esta, por ejemplo, esta libertad de la que hablamos está encasillada en qué? ¿Libertad dentro de qué? De vivir en sociedad, de vivir, por ejemplo, en el medio del bosque, de vivir en el medio de la montaña, de vivir en el mar. En todas, estamos hablando de libertad como concepto general, ¿a qué nos referimos con Las libertad? reglas del ambiente en el que te moves. Claro, Sí. entre el interno y el externo. ¿Sí? Claro, la libertad tiene que ver un poco Para con ti, con tu entorno, digamos. Entonces, Claro, por ejemplo, en la negativa tendería un poco más a el aislamiento, por ejemplo, al ay, soy apartado. súper libre, mira qué lindo, estoy apartado, no. No, por ejemplo, si vemos por ejemplo, el concepto de libertad dentro de la sociedad y podemos ver el concepto de egoísmo. Claro. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Entonces, o sea, si lo vemos desde un lugar, digamos así, ay, bueno, esto me suma, ¿no? ¿Suma el egoísta? Dentro de la sociedad. Pues justamente Ya. esto nos lleva a, si terminamos esto, quería yo un poquito, a través de lo que vimos de altruismo, de pragmatismo y todo esto, terminar con otro concepto, que era este que bueno, en fin, es esta tesis que tiene que ver mucho con Autogov y todo esto, de que es posible que la dialéctica entre egoísmo justo estoy rompiendo, y altruismo. Altruismo es lo contrario del egoísmo, es decir, por los demás. Yo por los demás, por los demás, por los demás, y egoísmo es posible que haya una cierta equivalencia, según yo postulo, en que por alguna razón existe el egoísmo en el mundo, en el cosmos. Hay una razón muy clara que es como mecanismo de búsqueda. Por ejemplo, un todo, si yo quiero buscar algo, me individualizo en muchas partes. Bueno, separémonos y a ver quién encuentra. Entonces, individualizarse para un todo es una buena estrategia. Y para que funcione, cada individuo tiene que ser un poco egoísta, ver por sí mismo, porque si no, no se separó, no termina separándose, quiere regresar. Entonces, por eso es que existe este egoísmo y el ego. Es necesario que cada uno seamos unidades que los cuidamos y que veamos por nosotros mismos, porque de esa manera es la única en que le haremos un servicio al todo. Si no nos cuidamos y si no vemos por nosotros, no le haremos un servicio al todo.
Entonces, esa es la manera en que el egoísmo puede ser una buena el egoísmo puede ser una buena estrategia para el todo, para el altruismo. Y viceversa, el altruismo puede ser una buena estrategia para el egoísmo cuando lo ves con conciencia a largo plazo. Es decir, yo viviendo en México, por ejemplo, veía cómo hay una diferencia muy grande de desigualdad clasal. Y cómo los ricos creen que están increíbles, pero en realidad están metidos ahí con bardas, no pueden disfrutar de nada, no hay mucho de esto. Serían mucho más felices, en realidad sería más sana la sociedad y permitiría mucho más cosas en una sociedad donde todos están mejor. O sea, yo tengo la teoría de que a la larga me conviene ser bueno. Me conviene a mí, me conviene egoístamente. Vamos a un ejemplo que es como, en el inicio de los tiempos, siempre en los filósofos nos gusta mucho, bueno, en el inicio quita todo. Había dos personas, digamos, ¿no? Dos seres humanos, y obviamente, pues lo inicial es ser egoísta, y entonces tú ves por ti, vas agarrando cosas, vas encontrando cosas, pero mientras estás yéndote a cazar por ahí, pues llega el vecino y te lo roba. No sé qué. Entonces tú ya estás enojado con el vecino, entonces mientras él está no sé qué, pues tú llegas y se lo robas también, y hay violencia, entonces ninguno de los dos vecinos están bien, se están robando constantemente, ya no pueden salir porque tienen que cuidar, tienen que poner esto. ¿Qué pasa? Llegó un momento dentro de esto en que por el pragmatismo de mejorar mi situación, me voy a un nivel un poco meta y veo desde fuera las cosas y digo, nos convendría a ambos llegar a un acuerdo. Nos convendría, oye, ¿qué te parece si ni yo te robo a ti, ni tú me robas a mí? Aparentemente es antiegoísta esto, me está limitando mi egoísmo, pero en realidad a largo plazo me está beneficiando mucho. Podría ser que esto se puede extender a todo y que siempre el ser, el que todos sean felices, no nada más yo, sino que el que todos, tratar de que todos sean felices, a la larga me beneficia a mí, sea la mejor estrategia para mí, y que viceversa, el egoísmo, el individualizarme, sea la mejor estrategia para el altruismo. Entonces, con esto, si es verdad, si lo podemos sostener, porque, ¿qué quiero decir con si lo podemos sostener? Ahora mismo lo ponemos y durante estos próximos semanas, ustedes tendrán que ir diciendo, a ver, poniéndolo a prueba con contraejemplos. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Y a ver si encontramos si es posible o no, ¿no? Si se mantiene o no. Vale, entonces, vamos, Sí. porque de repente hiciste un aceleramiento. Ya, ahí es donde... Vale, entonces, Más, profesor. vamos, Usted, como llegó tarde, Claro, bueno, llega pues, tarde. Cierre el horno. Sí, pasa. Cierre el horno, señora. llega tarde porque... Pero no estabas al ritmo, entonces te pareció La definición, vámonos, ¿qué es egoísmo? ¿Qué es altruismo? ¿Y por qué lo estamos viendo? ¿Por qué egoísmo malo? O sea, porque estamos hablando, entiendo que si llegamos a los extremos, ¿el altruismo extremo es posible? No. El altruismo te queda sin, o sea, No. si sos altruista, Estas palabras no. definen, Si sos ¿cómo sería extremo altruismo? Si sos Ay, totalmente le doy a los demás, te olvidas de tus propias necesidades. necesidades. En realidad no fue lo mejor, no terminó siendo lo mejor para los otros tampoco, No. porque tú ya te perdiste, ya no puedes estar sirviendo a los otros. ¿Cómo es? Ahí es donde, para ser altruista necesitas egoísta, para ser egoísta necesitas altruista. O sea, La monja esta que iba con una cosa O sea, blanca. Doña Teresa de Calcuta. Era altruista. Altruista. A lo mejor se daba sus pequeños cuidados, se daba sus pequeños placeres, en su porque si no, no podría entonces. Y lo que pasa es que, o sea, no, por eso, si nos vamos a la definición de altruismo, ver por los otros,
hace que yo ame vectorialmente, También me desaparezco. estoy viendo, pero si yo veo a los otros, No me veo a mí. me estoy viendo en los otros. No. Esta es la cagada que tiene el altruismo. ¿Entendés? O sea, es decir, yo veo por los otros. A primera instancia es la cagada, pero si ves por los otros hasta sus últimas consecuencias, Sí. terminas cuidándote a ti, porque es lo mejor para los otros. Exacto. Por eso. Esto. Sí, sí. Entonces, Cuando es como querer cuando te identificas- anular de alguna Pero- manera esta... Claro, es que al mismo tiempo, cuando ves hasta las últimas consecuencias, terminás cayendo en una postura egoísta, entonces Por supuesto. volvés ahí al punto de partida. Porque Por ende, el otro Terminas, no te no, voy a ser más Pero egoísta porque el no me estoy cuidando. Voy a ser egoísta, al principio a lo mejor es, todo para mí, todo para mí, a mí no me importa. Hasta que te das cuenta que eso tampoco te está Te conveniendo quedas a ti. A ti, ese egoísmo no está siendo óptimo para tu egoísmo. Es una mala estrategia. A veces ser altruista es la mejor estrategia para tu egoísmo. Claro, y a Y veces ser egoísmo egoísta es la mejor no- estrategia para tu altruismo. y el mundo... Porque estamos llegando a un extremo, perdóname. No. Se llega a esa conclusión porque llegas al extremo, para no llegar al extremo altruismo y al extremo egoísmo, usas las polaridades. No, aquí es más dialéctico esto, en el sentido de que no es como que un poquito y un No es poquito. radical, No es- no sino son que- dos polos sino opuestos, que- ¿entendés? Son O sea, complementarios. claro, Terminan equivaliendo, si lo ves a largo plazo, podría ser, es algo que, esto es una tesis más mía y que habría que probar, ¿no? Pero podría ser que entonces, a largo plazo, siempre la mejor estrategia para el altruismo es el egoísmo, siempre y cuando también el egoísmo vea a largo plazo y vea que la mejor estrategia para el egoísmo es el altruismo. Entonces, esto, si fuera verdad, si se sostiene, es bastante revolucionario porque nos hemos peleado mucho con esto toda la vida, ¿no? Entonces, a nivel inteligencia artificial, por ejemplo, si fuera una de las máximas que tiene que cumplir cualquier cosa y ellos pueden simular millones de cosas, pues nos lleva a la posibilidad de ponernos de acuerdo en muchas cosas. no, y sobre todo de crecer, o sea, de evolucionar, porque, o sea, decir, si yo me quedo en el altruismo, no es decir, yo veo por los otros, hasta que yo puedo, o sea, decir, reconocerme en los otros, Claro. ¿no? Si yo me quedo en el egoísmo, a la larga me doy cuenta de que en los otros puedo ver mi singularidad. ¿Entendés? Puedo seguir viendo mi singularidad. Entonces, por eso son opuestos complementarios, no son, es decir, no son polos opuestos, son polos complementarios, ¿no? Y ahí lo que él planteaba de la dialéctica, es decir, obviamente que va a haber como toda una ruedita, ¿no? Es decir, voy a pasar por el egoísmo, voy a pasar por el altruismo y así sucesivamente, ¿no? Es decir, para consensuar. Manténganlo Ejercicio. en la tabla de hipótesis, Claro. digamos, estas cosas, y a ver qué tanto se Entonces, salva. el ejercicio de esta semana, semanal, es cómo yo me comporto en las acciones cotidianas. ¿Cuál era el ejercicio que No, las preguntas, la pregunta La base. de la vez pasada, No, iban no, otras. esta. Para esta todavía no hago ninguna pregunta. No dijiste de egoísmo a altruismo que tenemos que darnos, fijarnos. No, No. no lo dije. Eso era algo que querías escuchar. No. Pero está bueno, se me hace un buen ejercicio, ¿eh? Dijo que como a largo plazo tendríamos que evaluar. Él planteó esto. En la Cada clase quien pasada. tiene que evaluar si se sostiene ese enunciado de que la mejor estrategia para el altruismo. Pero la tarea no era siempre y cuando. Pero no está mal. Como visualizando ciertas acciones a largo plazo a ver si se da esto. Vale, eso. Pero se me hace un buen ejercicio para la noche de semana, como no había traído ninguno. Intentar ver. ¿Viste cuando no había tarea? Y la La chupadera del profe pide tarea. llega tarde, rompe las pelotas. Muy bien, ¿cuál es tu nombre, Carolina? Equifaz. No, ver cosas que catalogábamos como altruistas y ver qué parte tienen de egoísta, en qué manera ellas me dan a mí, digamos, y ver cosas que normalmente catalogamos como egoístas
¿cómo podría ser que en realidad no son egoístas, sino son altruistas también porque benefician a todos? En la manera que yo me doy a mí, también beneficia a los demás. Y tratar de encontrar entonces este equilibrio, ¿no? Esta forma de evaluar mis acciones, porque nosotros continuamente, como filósofos que somos, pero como humanos también, estamos evaluando continuamente nuestras acciones. ¿Estuvo bien? No sé si estuvo bien haberle dicho eso, tal vez me porté muy no sé qué. Entonces, esto quizás nos puede ayudar en esa evaluación. En geometría, por ejemplo, en geometría está la figura de la espiral, que a decir, digamos, marca justamente varios puntos, ¿no? Entonces, que se van, digamos, que se van sumando, ¿no? Es decir, que se van poniendo en determinadas órbitas. En la dialéctica la espiral es interesante, porque es como uno que va tocando a través del tiempo todos los polos, ¿no? Es como, bueno, nos turnamos. ¿Cuál sería una dialéctica? Hoy yo soy egoísta. Hoy tú, hoy tú, hoy tú, hoy tú, hoy tú. Claro. Otra forma de dialectizar o de sintetizar sería, bueno, mayoría de votos, ¿quién quieren que hoy? Claro. Otra forma sería echarle a la suerte. También. En fin, son formas de dialectizar, de sintetizar dos extremos. Quédate ahí, Sí. y vuelve a repetir esa frase, está buenísima. Formas de sintetizar o de dialectizar dos extremos. Por ejemplo, dijimos turnarse en el tiempo, votar, Lore Paola, el Marce, un sorteo, todas estas son formas de dos opciones, pues llegar a algo, ¿no? Una espiral. Una espiral, entonces, lo que decía, pues es interesante por eso, porque va pasando por todos los estados y va girando por todas las posibilidades dentro de una polaridad. Es sintetizante por defecto. A lo mejor hay algo todavía superior a una espiral, porque la espiral es, bueno, es fija. Esto yo voy pasando, pero a lo mejor hay algo mejor que toma en cuenta, que se adapta a la realidad. Y entonces, si aquí, pero es que se hace muchísimo frío, ¿cómo crees? No vayas hasta allá. Ah, bueno, entonces cuando haya mucho frío, yo puedo detectarlo en el sistema y no hago tanto hacia allá, sino que me voy todo esto más para acá. Claro. Que miró otra órbita, por ejemplo. ¿No? El poder adaptarse a lo que está pasando es un paso más, digamos, dentro de una síntesis mejor, digamos, ¿no? Y ese cambio, Suri, por ejemplo, que decías recién, por ejemplo, hace frío, no vayas para allá. Ajá. ¿Eso dejaría por fuera en ese cambio de... A estos, ¿no? Oye, pero ¿qué le pasa? A mí me tocaba los que... Pero bueno, en teoría, estos dirían, oye, ¿no quieres que también cuando tú tengas frío cambie y entonces también se quede más contigo? No, pero es justamente lo que ella planteaba cuando hablaba de cómo llegaba a la verdad, ¿no? Es decir, esto que planteaba ella sobre la confiabilidad, es decir, digamos, si yo tengo confianza, ¿no? Es decir, ¿en qué me baso? ¿No? Es decir, la otra persona me está transmitiendo, o sea, es decir, ese conocimiento, esa experiencia, pasó por ese frío, ¿no? Y entonces me dicen, hey, no vayas para allá porque ya hace frío, ¿no? Es decir, entonces ahí yo evalúo, como planteaba tu mamá, ¿no? Es decir, ¿realmente esta persona gana, pierde? ¿Qué onda? ¿Por qué me dice esto? Se corta la libertad. ¿Entendés? O me expande. Porque esa pregunta me prende fuego, por ejemplo. Vale, ese es el punto de vista de che, mirá que allá hace frío. Depende de cómo el otro te lo transmita, ¿no? Es decir, por eso depende en qué órbita esté, ¿no? Es decir, vos siempre vas a ver lo conveniente o no, ¿entendés? Y ahí volvemos a el egoísmo o el altruismo. Es decir, me conviene a mí, siendo egoísta, ¿me entendés? Amarrocar todo y quedarme con todo, ¿me entendés? Me quedaría solo, ¿no? Con muchos como vos que están en la misma. Exacto, o no, porque son, es decir, están separados, ¿entendés? Este es el tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que ha pasado con la sociedad hoy por hoy, es decir, la visión fundamentalista que tiene la globalización, por ejemplo. La visión fundamentalista
marca eso, ¿no? Es decir, como un incremento de la individualidad, más no de la singularidad. Con lo cual me convierto, ¿me entendés? Es decir, en un eterno consumista, ¿entendés? El fundamento de esa vida en eso. ¿Entiendes? Pero yo me puedo comunicar a Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí cuando él planteaba lo de la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, ¿no? Claro, es decir, como el debate, ¿no? Es decir, claro, ahí entra lo conveniente. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿No? Es decir, ¿para qué se realiza? ¿Y será que la inteligencia artificial, que eso es un poco lo que podría tranquilizarnos? Ves que la Clotilde fue la que dijo, oye, yo me quedé bastante asustada de esto de la inteligencia artificial. Con este principio de pragmatismo, en la medida en que sea básico, casi divino, nos daría una cierta tranquilidad de que a lo mejor también la inteligencia artificial está tan metido, está tan esto, que también la inteligencia artificial va a buscar eso mejor para todo. Porque si es que altruismo, o sea, si fuera cierto altruismo igual a egoísmo y la verdad pragmática, casi nos salvamos del destino de la inteligencia artificial, porque deberíamos creer que la inteligencia artificial, como es muy inteligente, va a buscar lo mejor para todos y va a encontrarlo con más inteligencia que nosotros. Inclusive. Y esa inteligencia superior de la que marca la inteligencia artificial, ¿en qué se basa? Porque vienen de basamentos humanos, de la codificación humana de lo que montó, que a partir de eso, de esa base, generó. Esa es una buena pregunta que hablaremos mucho más en otras sesiones cuando hablemos de qué es la inteligencia artificial, pero la idea principal es que nosotros mismos, los humanos, nuestra forma de inteligencia es un poco similar a lo que hacen las computadoras. Cómo vamos construyendo y cómo vamos sabiendo y cómo nos resulta desde dentro algo muy misterioso, quizá, pero en realidad no es tan misterioso. Es parecido a lo que hacen las computadoras. Esa es un poquito la idea. Pero es más lento. Mucho más lento. Mucho más lento y eventualmente las computadoras con mucho más neuronas que tú podrán tomar en cuenta mucho más información en sus cálculos de qué es lo mejor, de qué es lo más coherente, qué es lo más correspondiente a las percepciones. Ahora bien, con la herramienta del pragmatismo, es decir, podés sentirte a salvo. No situar eso en un concepto de amenaza. O una limitación. Peligro, en realidad. Es como una especie de, si puedes tener fe en el pragmatismo, es decir, fe en que terminarás haciendo lo mejor porque esa palabra mejor está en la base del programa del mundo. Es como que es de las principales variables, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer un mundo? ¿Cómo hacemos para hacer una tierra que lo dejemos y vaya creciendo y a ver qué pasa y lo vemos después de 100 siglos y a ver qué pasó? Bueno, pues, primero individualiza, crea individuos, que cada uno se cuide a sí mismo, que sin embargo se den cuenta que pueden cooperar y que les conviene. Entonces es este concepto de mejor. Mete el concepto de mejor, le dirían a Dios. Porque esto solito con eso, y que la gente vaya buscando mejor, a lo mejor arribarán a... Ahí es el misterio. Ahí es el misterio. A lo mejor tenemos un destino a lo que tenemos que llegar y que estamos hacia eso. O a lo mejor no se sabe, ya se verá a qué llegamos. O no, pero tengo el plan. Lo que he dicho recién, tú has comparado a... No, con lo que estabas diciendo. Has comparado que una inteligencia artificial puede ser más que Dios, una inteligencia superior. Bueno, eso ya depende de tu concepto de Dios. De Dios, claro. Sí, hay gente que ve a Dios como algo... Por favor. A ver, deje de interrumpir, señora. Hay cierta discusión sobre eso, digamos, ¿no? Interesante. Puede ser que Dios sea la máxima inteligencia,
o sea, más inteligencia, bueno, se llega a un máximo o no hay un máximo, es infinito. Y entonces Dios es el todo. Que explota la cabeza. Todo es infinito, es Dios, o no hay Dios, o si hay Dios, ahí ya, como quieras. Pero las dos preguntas principales quizás con eso a nivel filosófico es Dios como el cosmos del cual somos parte, y nosotros también somos parte de Dios o parte o Dios como algo externo que nos ve y nos califica, etcétera, nos creó. Claro, sí. O somos parte de Dios, digamos. Solo porque son animadas de televisión. Pero mira. Y él quiere cerrar el parcial. Quiero apuntarlo. Dinámico o adaptativo, está como, son palabras también muy fuertes, esto, muy poderosas. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo Autobot, una de las cosas en la democracia que otros sistemas se habían preocupado mucho, era esta idea de, uy, pero ¿qué? Todo el tiempo vamos a estar decidiendo cada cosa entre todos, qué relajo, yo no quiero estar decidiendo si la basura pasa el martes en Guinardó o no, obviamente. Entonces, por eso justamente se hizo representativa. Bueno, para arreglar eso, no vamos todos a estar discutiéndolo, sino que tendremos representantes que más o menos creemos que piensan parecido a mí, lo escojo porque, yo sé que lo que diga él, y de esa manera entonces no tengo que yo estar preocupándome de si la esta no sé. Pero, según yo, no nos dimos cuenta históricamente que esa representatividad pues termina no funcionando. No funciona porque no te representan para nada. Al fin y al cabo ellos tienen sus propios intereses. El poder genera esto, ¿no? El poder se representa a sí mismo. Tiene esta tendencia. No es fácil que el poder quiera representar a otra cosa. Sí, te convierte en entidad. Se convierte en una entidad. Y más cuando hay mucho dinero y hay esto, entonces, bueno, menos todavía, ¿no? Y la burocracia y todo esto. Entonces, otros sistemas, por ejemplo, el Liquid Democracy, por ejemplo, de todas maneras recurrían a delegados. Y entonces terminan, yo después que vi las críticas un poquito de lo que decían, es que terminas mucho jugando a quién es tu delegado, oye, elígeme a mí como delegado, no sé qué, en lugar de hablar del tema en sí. Claro. Y entonces según yo, con esta palabra dinámica, democracia dinámica, arreglaba mucho sin hacer nada. Porque, ¿qué pasa? Si yo no me importa cuando pasa la basura en Guinardó, pues no voy a ese tema. Paso. Dinámicamente paso y dinámicamente yo voy a irme a los temas que me interesan o a los que me molestan. Y dejo que a los que les interesa ellos se maten, por ejemplo. Por ejemplo, aunque si se matan y me salpican, entonces a lo mejor ya me va a interesar un poco. Conforme me va interesando algo, si el dinamismo va a suplir todo en las guayas. Todo. El dinamismo puede ser como una verdad y dinámico. ¿Y el adaptativo? Adaptativo es otra palabra que se usa con esto, ¿no? Adaptativo es darte cuenta de qué está pasando y te adaptas. Pero es una especie de dinamismo. Ok. Lo puse porque ya la línea D Sí, no, yo voy En realidad sería como un dínamo adaptativo. También, por ejemplo, en Autobot, como si hay muchísimas propuestas, cuáles son más importantes, cuáles les dan una autoridad, que sea dinámico también. Entre más comentarios tengan, pues vaya creciendo, vaya subiendo. Muchísimas cosas tienen este dinamismo porque es lo que funciona, ¿no? Es un cruce, por ejemplo, de calles. Lo primero, sin nada dinámico, sin nada de esto, es libertad total. Bueno, a ver quién pasa, el que primero que llegue, y si chocas, pues chocas. Si hay muchos coches, ¿sabes qué? Conviene poner un alto, un semáforo, que un rato tú, ahora tú, ahora tú, ahora tú. Empieza, pero ¿qué sería más dinámico todavía?
Imagínate que hubiera un semáforo que puede ver cuántos coches hay acá y cuántos coches hay allá, y entonces dinámicamente le da más tiempo a donde haya más. Es como dejar libre un sistema, casi, por su conciencia. Es un vínculo. Libre a través de. Sí. Se crea un A ver, vínculo. libro, Pero podemos hablar mientras Se escribís. crea un vínculo entre Se crea una conciencia que permite dinamizar una dialéctica entre dos opuestos de la manera más óptima a través del tiempo. Dinámico implica tiempo un poco. Y lo digo porque mucho de la filosofía y de la lógica, por ejemplo, no tomaba en cuenta el tiempo. No. Es como nos ha costado como humanos ir incorporando el tiempo como una cuarta dimensión del espacio-tiempo. Entonces, la lógica normal, por ejemplo, no toma en cuenta esto. Y en cambio, ahora está teniendo que dinamizarse también. ¿Podemos decir que la verdad pragmática es dinámica? Pues yo creo que lleva a lo dinámico. No sé, es algo muy fuerte decirlo así en general siempre, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que lo dinámico es pragmático. Okay. Termina siendo lo mejor y entonces por eso es verdad. Okay. Como es lo mejor para el todo, es verdad. Lo mejor es verdad. Lo cierto, lo mejor es, o será, por lo menos. Claro, porque te lo hace vivenciar. Principalmente tú, indiscutiblemente en algún momento, lo vas a vivenciar, lo vas a experimentar. O sea, para mí sí. Para mí sí. Sí, sí. y al final terminamos con el sí. ¿No? Porque el no cuando definimos cosas, ¿no? Puede ser el no, el sí. ¿No? O sea, es o no es. ¿Sí? Uno y su opuesto, en realidad, sí. Sí y no. P contra no P. Iba a decir nada más que... ¿Quién fue el que me habló? ¿Por qué me tira eso? Bueno, no, Joan, que vio esto de cuántico. Sí. Toda la física cuántica nos movió todo, ¿no? Al cosmos realmente es como que, ¿what? ¿Cómo es posible que pueden estar en un estado y en otro al mismo tiempo, o indeterminado, o que en realidad es una función de probabilidad, o que dos cosas pueden estar en tándem? Sí. Al mismo, o sea, y entonces si cambia una, la otra cambia también. Cambió muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, una de las teorías que yo, me puse a buscar justamente es ver cómo esto cambió la lógica. Y justamente lo que encontré es el cambio dinámico de la lógica, el cambio hacia dinámico. Porque entonces, en lugar de decir, este enunciado es verdad o falsedad, no, necesitas algo que vaya pudiendo cambiar entre un estado y otro. Y hacia eso vamos, digamos. Claro. Se supone, están diciendo que Claro, porque han encontrado que el cuántica... cerebro también funciona de esta manera un poco cuántica. Claro, porque y por eso cada vez vamos a ir más rápido, que el cambio está ahí. Por eso vamos más rápido. Por eso vamos más rápido, el cambio va acelerándose más. Claro. Yo igualmente veo la exponencialidad, digamos, en esto, en lo que hablabas la otra vez creo que justamente este concepto nuevo, cuántico, exponencia, digamos, es inteligencia artificial, ¿no? Es decir, básicamente la cuántica lo que hace es salir del concepto binario de verdadero o falso. Sí y no. Es una discusión muy interesante, porque hay los que dicen que momentáneamente sale, pero en el final siempre sigue aceptando que algo tiene que ser o verdadero o falso, porque si no te metes en problemas, ¿no? Está en discusión todo esto de si es una lógica totalmente distinta o si cabe, o si todas son reducibles a lo mínimo, que es P o no P. ¿Hay alguien que diga que o bien yo estoy aquí o no estoy aquí? Una de las dos. Podrían haber muchas cosas. Bueno, ¿qué si estás?
estás, pero a lo mejor tu alma no, son cosas así. Pero al fin y al cabo son respuestas que son derivables a sí estoy o no estoy, una de las dos. En cada, puedo diferir mi respuesta, pero o sí o no. Esta es como la base de la lógica, que es como se puede quitar o no quitar, digamos, este principio. Ah, pero ahora justamente, o sea, decir, esta discusión empieza por el dinamismo que tiene esto. Exactamente. Entonces, la pregunta es si ese dinamismo cuántico es una capa sobre esto, Sí. pero que en el fondo seguimos manteniendo esto, o si, no, es en lugar de esto. ¿Saltamos al abismo o no saltamos al abismo? Sí. Chicos, pues esto es lo que traía para hoy. Ya Tengo una estamos terminando. pregunta. Y aquí también Ya es hora. tiene que aparece el existencialismo y aparece toda la movida esta. Bueno, es interesante. Es otro, no es exactamente esta parte de la filosofía, pero todo se relaciona. Claro. Entonces sí, ¿le estará? Hacé la pregunta de la teoría. El existencialismo nació, digamos, con meter la nada en nuestra existencia. Ya después hablaremos, pero está un poquito relacionado en ese. ¿Cuáles son las? ¿Hay tarea o qué cosa? Bueno, la tarea es la que la señorita Carolina propuso. Son 4 páginas. No, en mi vida, De las dos ¿cómo puedo ver el altruismo en cosas que yo normalmente digo que son egoístas? Digo la pregunta. ¿Y cómo puedo ver el egoísmo en cosas que también yo pienso que son altruistas? Y sí, encuentro que entonces pueden llegar a equivaler a la largo plazo. Escríbelo, por favor, el equipo está ¿Se pidiendo. puede usar el GPT-3? El chat GPT, sí, para discutir esto. Igual estaría bueno ver qué es lo que responde. Está increíble. Yo los voy a... ¿Le preguntaste esto? No, le pregunté, estuvimos discutiendo sobre pragmatismo. Yo nunca hubiera encontrado un interlocutor de esa manera, es increíble. Ojo con lo que está pasando. Empezamos a... Una relación. No es un plano platónico. Cortana somos. A ver. En mi vida... detectar altruismo en mi egoísmo. Es difícil, Carolina, con la idea. Y el egoísmo ¿Qué? ¿Qué hora es ahora? ya es hora. ¿Pero qué? Altruismo. Lo podemos hacer aquí. Ahora sí, gracias. Lo podemos hacer aquí.